El siglo de oro de las letras y de la literatura se da en Europa. Y Europa hace que exista un esplendor grandioso. Decía que era como un despertar de aquello donde estaban y viene y se le denomina el siglo de oro. Una de las grandes ciudades del Renacimiento que acoge todo esto es Florencia. Florencia fue esos grandes duques que acogen a los grandes artistas y los nombran bajo su tutela y los ponen y se le llamó un mecenazgo, es decir, los mecenas que protegían a estos grandes artistas que no tenían mucho dinero, sino que se dedicaba al dinero. O sea, el arte para la época no era costoso. Hoy ese arte que hicieron esta gente es sumamente costoso, pero para la época no. Y estos hombres lo acogieron y se llamaba el mecenazgo. Es una protección, ¿no? Bajo la protección del duque, bajo la protección del rey, bajo la protección de un señor feudal, vivían estos grandes, lo que buscaban los artistas de la época, los pintores, los juglares para la época, y era algo muy bonito. Yo me puse a pensar la protección de la cual nosotros vivimos, ¿no? Debemos de vivir bajo una protección. Alguien debe de protegernos, el mundo necesita protección. Cuando las sociedades empezaron a organizar y cuando el mismo hombre se convirtió decía por allá Thomas Hobbes, lobo para él, ¿no? Hacia atacarse a sí mismo, las grandes ciudades empezaron a organizarse y lo primero que se organizaron fue crear las ciudades y amurallarlas. Y lo que hoy vemos en las grandes ciudades, como hoy tenemos ciudades como Cartagena de India, patrimonio de la humanidad, y en el centro están amuralladas, es decir, para defenderse. Las murallas lo que hacían era defenderse y organizaban a los pueblos y los amurallaban, pero las murallas también dividían, ¿no? Dividían la famosa muralla de Adriano, apartada por allá en Inglaterra, y así sucesivamente, bajo una protección. El rey, el señor, era el que protegía el castillo, era el que protegía el palacio. Entonces, cuando nosotros debemos estar bajo una protección, debemos de buscar a Dios. Dios es el más poderoso para darnos esa protección. El texto bíblico nos muestra algo interesante, y sobre todo el salmista nos habla acerca de cómo es vivir bajo una protección. Y muchas veces nosotros este texto bíblico lo leemos rápidamente, lo cogemos como amuleto, lo tenemos abierto en la casa, lo tenemos ahí, la Biblia abierta, justo en ese salmo. Lo usamos en el momento que nos sentimos mal, lo usan para cuando los niños están que no pueden dormir, que dicen que tienen mal de ojo. He escuchado usando este salmo para muchas otras cosas, pero todo esto es porque de él nos emana que estamos bajo la protección de Dios. Y es el Salmo 91. Y mira lo que dice el Salmo 91. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Ahí hace la introducción de cómo es vivir bajo la protección de Dios. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo, es decir, abrigado, la protección, vivir bajo Dios, una protección especial. Vivir bajo la protección especial tiene unos horarios, tiene unas reglas, tiene una forma de cómo vivir. Tienes que acogerte a cómo es lo que se tiene ahí. Los castillos eran protegidos y los castillos en la noche subían las puertas, se hacían unas excavaciones alrededor de ellos y algunos se llenaban de agua y bajaba una puerta, una compuerta, y en la noche se cerraba. Había la protección para evitar para que el castillo fuera invadido, ¿no? Alguien más lo viniera a tomar. Igual, entonces, cuando nosotros queremos vivir bajo la protección de Dios, lo primero que tú tienes que hacer es, ¿bajo qué reglas voy a vivir? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Si Él me va a proteger. ¿Y qué es lo que yo voy a dar? Vayámonos al siglo de oro. Vayamos a la época de Miguel Ángel, de Buonarroti, vayamos a la época de Giotto, de Cimabue, de los grandes que pintaron bajo la protección de estos grandes mecenas. ¿Qué eran? Dice, yo te protejo, yo te doy de comer, yo te doy todo, llevas una vida tranquila, pero te tienes que dedicar a las artes, tienes que hacer cosas grandes. Y una de las cosas es inmortalizar el nombre de estos
de estos grandes duques como los Medici, que hoy inmortalizados por el arte. Entonces estos hombres pintaron, hicieron grandes obras de arte. Entre ellos hoy está la Mona Lisa, ¿no? Y entre otras grandes obras de arte que están en los grandes museos. Habían unas reglas que ellos debían de cumplir, había algo que ellos debían de hacer, pero también se inmortalizaba el nombre de ellos, hacían lo que ellos querían, eran como unos dioses para ellos. Entonces, yo me pregunto, cuando llego a todo esto, la gente se acerca a Dios, pero quiere vivir una vida licenciosa, quiere hacer como que lo que me da la gana, si estoy dispuesto a pagarlo, pero no pagar el precio, estoy dispuesto a hacerlo. A mí nunca se me olvida que alguien me dijo, Mao, a mí me interesa mucho lo que tú vives, lo que tú practicas, pero yo creo que yo no estoy dispuesto a pagar el precio de eso. Creo que hoy no sé dónde estará ni cómo le está yendo, porque hace mucho rato se puede, no lo contacto, no sé mucho de él, pero cuando tú no quieres cumplir el reglamento, es muy tremendo. Cuando tú quieres vivir una vida tranquila, pero no quieres hacer nada, quieres ser millonario, pero no quieres trabajar. Me hace recordar esa época victoriana, ¿no? Eran los hombres, grandes hombres ricos y los señores que si un hombre de la época victoriana trabajaba, era muy mal visto. Tenía que vivir de los demás. Y hay mucha gente que hoy quiere vivir en la era victoriana y esto no funciona así. Dice, bajo esta protección, el Salmo dice que te va a defender de la peste destructora, es decir, de aquello que venga a dañarte. ¿Qué es de la peste destructora que te viene a defender? De aquello que te viene a hacer daño. Venga, esto es interesante. Dice, lo que destruye que no podemos verlo. Hay algo que nos destruye a nosotros, la cual tú no puedes ver y te está destruyendo la vida. Tú no lo ves venir. La gripa tú no la ves venir. De pronto ves las señales de la gente que tiene la gripa porque dice, no sé en qué momento me dio. Por ejemplo, les vamos a hablar, acabamos de pasar algo tremendo. Pensé que no lo íbamos a vivir, pero lo vimos, y es la pandemia. Usted no veía venir el contagio. Cuando ya veía era que la gente estaba contagiada. Entonces, hay cosas que tú no las ves venir, pero te están haciendo un daño tremendo porque tú dices, es que no, eso no me hace daño, es que yo no hago esto, es que eso es algo normal. Y empezamos a normalizar todo. Y una de las cosas más tremendas es que entramos a normalizar el pecado. Entramos a normalizar aquello que de verdad te está destruyendo. Te voy a poner un ejemplo. La comida es buena, pero en exceso te destruye. El azúcar te destruye. ¿Qué te voy a decir algo? El alcohol lo normalizaron, pero en exceso te destruye. El cigarrillo, normal que la gente fume, te destruye. Y vienen muchas otras cosas que ni siquiera tú te das cuenta. Y pequeños hábitos en tu vida que te empiezan a destruir. Te voy a poner un ejemplo. El no dormir a tiempo. Eso empieza a pasarte una factura en tu vida. El cuerpo se va a sentir cansado. Y entre muchas otras cosas mucho más íntimas, que son hábitos mucho más íntimos, que ahorita no quisiera como entrar en ese detalle, pero yo creo que muchos se los imaginarán, ahorita que me están escuchando, empiezan a destruir tu vida, y ni siquiera te has dado cuenta de que eso empezó a destruir tu vida. Por ejemplo, las malas conversaciones, los malos amigos. Nos sentamos a hablar cosas que no debemos hablar, a despotricar de la gente, a hablar mal del otro, porque estamos en un grupo de amigos. Podemos hablar mal de esta chica, podemos hablar mal de este chico, podemos hablar mal del primo, del amigo, y es normalizado porque estamos dentro de la casa. Y resulta y pasa que esa peste destructora va a empezar a dañar todo. Me hace recordar el libro del Apocalipsis que dice que los mentirosos, aquellos que mienten, la mentira trae muerte. Otra de las cosas que el Salmo 91 nos habla y de esta peste destructora es el daño a la vida que nosotros ni siquiera lo vemos. ¿Cómo? Yo quiero que hagas una lista y te darás cuenta. Vamos a hablar de lo material, una lista de las cosas que tú sabes que están haciendo daño en tu vida. Entonces tú empiezas a decir, estas son las cosas que están haciendo daño en mi vida.
incluido el alimento, cosas que no debes de consumir. Por ejemplo, si eres diabético, cosas que no debes de consumir, cosas que no debes de hacer en tu vida. Por ejemplo, el no hacer ejercicio, el no caminar, el no hacer algo, moverte. Dice, esto está destruyendo mi vida. Y pretendemos, o sea, que Dios bendiga nuestra vida, pero como una oruga, solo tragando. Por eso es un gusano de morera, ¿no? Pero no te quieres mover, no quieres hacer nada. Y lo primero que haces, tengo una sed, no consumimos agua. Y lo primero que consumimos, ¿qué sabes qué consumimos? Coca-Cola, bebidas edulcorantes. Y es tremendo la cara de la gente que está acá. Le está diciendo, oh, tienes razón, pero sin embargo, ¿no? Entonces yo hice la lista de las cosas que empezaban a destruir mi vida, me di cuenta que yo mismo era mi peor enemigo. Y entonces dije, ¿cómo corrijo esto? ¿Cuál es la prioridad para yo corregir esto? Y empiezo corrigiendo con lo que quizás en mi vida más me costaba. Suspender la gaseosa, suspender la Coca-Cola, suspender las comidas rápidas, suspender las azúcares. Fue una lucha tremenda, porque yo decía, algo está acabando con mi vida. ¿Cómo pretendo yo estar bien conmigo mismo, estar tranquilo si algo está destruyendo? Y luego empecé a buscar, por otro lado, los destructores o lo que destruye mi vida espiritual. Y cuando yo me senté con tranquilidad a buscar lo que destruía mi vida espiritual, entre ellos estaba el ocio y la pereza, el no querer levantarme a orar, el no tener una rutina de oración, el no leer la Biblia. Tal vez no tenía un hábito. Hay que adquirir el hábito de leer las Sagradas Escrituras. En pensar, y un día audité mi teléfono celular. Los iPhone, no sé, soy de iPhone, pero los iPhone tienen la capacidad de decirte cuántas horas estás en la pantalla, cuántas horas o tiempo estás en Instagram, cuánto tiempo estás en Facebook, cuánto tiempo estás en otro tipo de redes sociales. Y te da una estadística, dice, has estado 2 horas, 3, 5 minutos en cada red social. Entonces yo me puse a ver y me puse a mirar y tristemente me di cuenta que no había durado ni siquiera media hora en la app de la Biblia online, pero sí duré en TikTok 2, 3 horas. Dije, no, el problema no es que tú estés ahí, el problema es que también hay que generar hábitos que alimenten tu vida. Entonces, la peste destructora, el mundo que te destruye, los malos hábitos, aquello que viene, es buscar cómo voy a vivir bajo la protección de Dios, que tiene un reglamento. Yo te invito a que empieces a tener conciencia de ti mismo, crear conciencia de ti, amarte a ti, respetar tu cuerpo, valorarte a ti como persona, valorarte a ti como mujer, como hombre, como joven, y empezar a hacer cosas que de verdad son interesantes, vivirlos para nosotros mismos. Nos vemos en la próxima conexión. Mi nombre es Mauricio Mendoza y si llegaste a este momento, puedes compartir esto en tus redes sociales este tiempo, que le va a servir a muchísimas otras personas y es el grano de arena que nosotros empezamos a aportar en esta palabra de generosidad que el Señor nos ha regalado, diciéndole que estamos en el año de anuncio del Señor. Te invito a que anuncies al Señor mediante un compartir este pequeño testimonio de nuestra vida. Que el Señor te guarde, te bendiga, te muestre tu rostro y tenga compasión de ti.